El tallo cerebral o el tronco del encéfalo posee muchas subestructuras que lo componen, pero básicamente se puede decir que está dividido en tres: el, el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Está también compuesto por materia gris y materia blanca. Pero mi intención aquí es explicarles con ejemplos y con analogías cómo es el verdadero funcionamiento del tallo, para no repetir lo que ya hemos visto en clases o lo que ya hemos leído. Imagínense un túnel de una gran carretera, doble vía, con mucho flujo vehicular. Básicamente, este es el funcionamiento del tallo cerebral, una vía de comunicación de entrada y de salida entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y el segundo ejemplo que les quiero mostrar es el de un maquinista. ¿Por qué un maquinista? Un maquinista es el encargado de que un tren funcione correctamente mientras que va en marcha. Igualmente hace las funciones el tallo cerebral. Es aquel que regula la respiración, el ritmo cardíaco y la mayoría de los movimientos involuntarios sobre los cuales a veces o la mayoría de veces no tenemos control, y es el que mantiene que el organismo funcione como deba de funcionar. Además es el que mantiene la conciencia y también tiene que ver con los estados del sueño. Es decir, que es el gran regulador, es el gran organizador de todo lo que sucede en nosotros. Y ya sus partes y sus funcionamientos mis compañeros los profundizarán. Gracias. El tálamo funciona como la principal estación de relevo para la información sensorial destinada a la corteza cerebral. Está constituido por un gran número de núcleos, los cuales pueden ser agrupados en núcleos de relevo y de proyección difusa. Cada núcleo de relevo se asocia con una modalidad sensorial simple o con el sistema motriz y se proyecta a una región específica de la corteza cerebral que puede tener conexiones reciproques. Mientras que los núcleos de proyección difuso tienen unión más diseminadas con la corteza e interactúan con otros núcleos. Además, se cree que están involucradas en la regulación del nivel de excitación del cerebro. El tálamo límbico consta de núcleos talámicos que se proyectan a la corteza límbica e incluyen a los núcleos ya mencionados. Dentro de las consideraciones anatómicas y conductuales del tálamo, consta en un par de estructuras ovaladas simétricas, localizadas por arriba del hipotálamo. Sus lados derecho e izquierdo se encuentran separados mediante por el tercer ventrículo y limitados lateralmente por el miembro posterior de la cápsula interna, en tanto que la masa intermedia, o conocido además como la adhesión intertalámica, puente de células que abarca el tercer ventrículo, los une. Al frente está limitado por la cabeza de los núcleos caudales y la rodilla de las cápsulas internas por el mesencéfalo. El núcleo subtalámico se encuentra por debajo del tálamo, entre la cápsula interna y el área pretectal. Cerebro medio o mesencéfalo es la porción del cerebro que conecta el tronco encefálico con estructuras del cerebro posterior y anterior como el cerebelo y el diencéfalo. Las principales funciones del mesencéfalo son regular el movimiento y la estabilidad del cuerpo a través de un conducto por el cual pasa el líquido cefalorraquídeo. Entre otras funciones también está el proceso visual y auditivo. Esa parte del tallo cerebral también controla respuestas visuales, controla la dilatación de las pupilas, la audición y regula el movimiento muscular. El daño a ciertas áreas del cerebro medio o mesencéfalo se ha relacionado con el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Las estructuras que se encuentran en el mesencéfalo incluyen el tectum o techo, que es una estructura situada en la zona posterior del mesencéfalo, formada por zonas de pequeño tamaño denominadas colículos.
Hay dos colículos superiores y dos colículos inferiores. Los dos superiores controlan los movimientos oculares y los dos inferiores producen reacciones motoras ante señales auditivas. Otra estructura sería el tegmento, que es un área dentro del tronco cerebral que forma la base del mesencéfalo, la base. Sus funciones son el control de las funciones motoras, la conciencia, la regulación de la conciencia y la atención. Y por último tenemos la sustancia negra, que es una zona que posee numerosas conexiones nerviosas que pasan por los lóbulos frontales y por otras áreas del cerebro implicadas en la función motora. Las células en la sustancia negra también producen dopamina, que es un mensajero químico que ayuda a coordinar el movimiento muscular. Y eso sería la explicación de qué es el mesencéfalo, cuáles son sus funciones y cuáles son sus estructuras. El puente valorio es una de las partes más importantes del cerebro humano, ya que una pequeña lesión en esta parte puede significar la muerte súbita o un estado de coma. El motivo de que el puente valorio sea tan importante es porque está en la parte conocida como tronco del encéfalo y es una de las partes más grandes del sistema del cerebro. Y se encarga de mantener en funcionamiento algunos mecanismos que nos mantienen con vida, mecanismos automáticos que nos mantienen con vida. Entre sus funciones está que es un nexo de comunicación, ya que hace de puente entre grupos de neuronas para que puedan pasar por esta parte y permite que la información fluya desde el cráneo hacia afuera y viceversa. También ayuda a la coordinación motora, trabaja en conjunto con el cerebelo y otras estructuras como los ganglios basales para permitir la coordinación automática e inconsciente de un grupo de músculos. También ayuda a la regulación homeostática. El puente valorio en este caso juega un papel fundamental como en la regulación de la temperatura y otros procesos fisiológicos básicos como serían los latidos del corazón. Y por último ayuda a la regulación de la conciencia. Esta región está atravesada por la formación reticular y por ese motivo juega un papel en la regulación de los estados de conciencia. Interviene en los ciclos del sueño y la vigilia y también hace que la conciencia en sí misma sea algo posible. Y alguna de las lesiones en esta parte puede causar que no llegue suficiente sangre o oxígeno al cerebro, causando así muerte por hipoxia. Y las enfermedades como Alzheimer y Parkinson también pueden afectar esta región. Muchas gracias. El bulbo raquídeo, también llamado mielencéfalo. El bulbo raquídeo es una estructura subcortical situada en la parte baja del tallo cerebral. Tiene una forma semejante a un cono y se trata de la estructura del sistema nervioso que conecta el encéfalo y la médula espinal, limitando con la defusación de las asas piramidales y la protuberancia. En el bulbo raquídeo se pueden encontrar conexiones nerviosas tanto motoras como sensoriales, pasando a través de los diferentes tractos nerviosos. Se trata de un núcleo neurovegetativo que se encarga del funcionamiento y mantenimiento de los órganos de forma automatizada y ajena a la conciencia. Es decir, esta estructura se encarga de todas esas funciones que se llevan a cabo inconscientemente en el organismo. Mantiene también asimismo las constantes vitales, por lo que los problemas que se puedan llegar a generar en su correcto funcionamiento podrían llegar a causar una muerte cerebral. Es una estructura muy importante en la vida del ser humano. Las principales funciones del bulbo raquídeo es
transmitir información de la médula espinal al encéfalo y viceversa. Esto transmite la información nerviosa, tanto motora como sensorial, al resto del cuerpo. Controla el ritmo cardíaco y la tensión arterial. También regula la respiración. El bulbo raquídeo gestiona el control de la función respiratoria, manteniéndola en todo momento. Participa en la nutrición y digestión, manteniendo los equilibrios químicos ideales en el cuerpo. Se considera que el bulbo raquídeo se divide en 3 partes. La primera son las pirámides vulvares y decusación piramidal. En las pirámides se localizan las haces de fibras nerviosas que conectan la corteza con el bulbo y la espina dorsal, enviando información motora hacia fibras musculares repartidas por todo el organismo. Y en la decusación piramidal, las fibras nerviosas de las pirámides decusan, es decir que en su mayoría cambian de lado, o sea, estando las fibras de las pirámides izquierda en la derecha y viceversa. En la segunda estructura podemos encontrar los lemniscos y decusación lemniscal, que son haces de fibras nerviosas cuya función, igual que las pirámides, es la de transmitir información entre el encéfalo y la médula espinal, solo que en este caso la información es sensorial. Y la tercera estructura que se encuentra en el bulbo raquídeo es el complejo olivar, que es una estructura situada en la protuberancia y parte en el bulbo raquídeo. Está vinculada al control de la motricidad y también se le ha vinculado con la visión. Y estas son las estructuras del bulbo raquídeo, qué es el bulbo raquídeo y las funciones del bulbo raquídeo. La médula espinal es una larga estructura cilíndrica, ligeramente aplanada en sentido anterior-posterior, localizada en el conducto vertebral y es la encargada de transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando así el encéfalo con el cuerpo. La médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso, empezando en el bulbo raquídeo y terminando en la zona lumbar. Se trata de la parte inferior del neuroeje, de forma cilíndrica, levemente aplanada y simétrica, que al igual que el cerebro, está fuertemente protegida al estar por la columna vertebral. Asimismo, también goza de la protección de las meninges y el valioso líquido cefalorraquídeo, las cuales impiden la mayor parte de daños producidos por los elementos del entorno. En cierto sentido, es una parte del sistema nervioso que no está totalmente separada anatómicamente del encéfalo, sino que muchos de los elementos que intervienen en este último trabajan a la vez en la médula espinal. Y es que la médula espinal es más que el canal a través del cual el cerebro se comunica con el resto del cuerpo, porque también puede realizar ciertas actividades automatizadas, como por ejemplo los arcos reflejos. Ahora, de manera resumida, las principales funciones que hacen de esta sesión del sistema nervioso tan relevantes son las siguientes 3 puntos. 1. Transmisión de la información sensorial y motora. 2. Procesamiento de la información. Y 3. Reacción inmediata. Estamos hablando de los reflejos.